esa coletilla que dice este señor, ¿no? Efectivamente, habría que hacer un reglamento de participación ciudadana en condiciones. Hay un reglamento bien hecho que nos puede servir de modelo en Plasencia y que es el reglamento de participación ciudadana más amplio y en el que caben y están regulados ya los presupuestos participativos, que es el reglamento de participación ciudadana de la ciudad de Cáceres. Eso se dio por una razón, porque en ese momento el partido que gobernaba no tenía mayoría absoluta y entonces tuvo que depender de otra organización y esa organización le exigió como primer punto poner en marcha las bases para el presupuesto participativo y no hubo más remedio que poner las bases, porque si no, pues no gobiernas y ya está, porque era un punto fuerte del programa de esa organización. No. Bueno, luego cuando pasaron las elecciones y ganaron otros, pues eso se ha metido en un cajón, claro, como siempre pasa, ¿no? Pero ese puede servir de referente, de hecho lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, puede servir de referente en el caso de que en algún momento las personas que estamos aquí podamos llegar a tener bueno, pues esa responsabilidad de poder gobernar alguna vez, ¿no? Pues aquí hay una base, espero que no se pierda y que se puede plantear de una manera muy parecida en Plasencia. Lo que dice ese reglamento es que hay que hacer y hay que organizar el presupuesto participativo desde la base, desde los barrios, desde las asociaciones de vecinos, pero con los vecinos. Hoy tenemos un problema también, las asociaciones de vecinos son muy poco participadas, lo sabemos, es todo muy poco participado. Protestamos mucho en la calle y protestamos mucho en los bares, pero luego, como decía la compañera el otro día, cuando vamos a reclamar que había un elefante que estaba haciendo cosas muy malas, nos dejan solos y acabamos defendiendo lo contrario de lo que queríamos verdaderamente defender. Por eso es tan importante la participación ciudadana, ¿no? En esas asambleas que habría que organizar en los barrios deberían elegir representantes que fueran a discutir en una mesa técnica que hay que hacer en el ayuntamiento con los propios políticos a dónde va el dinero inversor del ayuntamiento. Cuando alguien nos preguntara si los ciudadanos van a decir, por ejemplo, sobre los salarios de los trabajadores del ayuntamiento, hay que decirle que no, que sobre lo que decir son cosas que están estipuladas, no podemos decidir porque para eso también los trabajadores tienen sus representantes, ¿no? Sobre lo que se decide es sobre el dinero inversor, es decir, en qué nos vamos a gastar el dinero, qué cosas son aquellas que son prioridad para los ciudadanos y que por lo tanto el dinero tiene que ir destinado a esas cosas que los ciudadanos deciden y que creen que son su prioridad. Luego, se trata de organizarlo como todo, se trata de que se gobierne, se cogobierne entre representantes y representados. Hay un ejemplo maravilloso de presupuesto participativo. Yo he traído aquí el libro. Este libro me lo regaló un compañero, que es uno de los máximos propulsores de los campamentos Dignidad, que se llama Manolo Cañada, que muchos le conocéis. Y una vez que vino por Plasencia me dijo, mira Luis, te voy a dejar este libro, léetelo, porque es un libro que creo que te va a servir para formarte de alguna manera también políticamente, ¿no? Este libro se llama El Reparto. Y el reparto es el nombre que pusieron a los presupuestos participativos en las Cabezas de San Juan. Un pueblo de la provincia de Sevilla que tiene cerca de 20.000 habitantes, con muchos jornaleros sin tierra y con muchos problemas económicos, como ocurre en muchos lugares de Andalucía y también de aquí de Extremadura, ¿no? Es un libro precioso, porque es un libro en el que los vecinos del pueblo empezaron a darse cuenta que los cambios solo vienen desde la participación activa de los ciudadanos, que no pueden venir desde otro lugar, sino que hay que corresponsabilizarse con la sociedad en la que se vive y con el vecino, y con el pueblo, con la ciudad en la que uno vive, que es lo más cercano, ¿no? Tenían un problema cuando empezaron a poner en marcha los presupuestos participativos. Sería exactamente el mismo problema que habría aquí.
no existía la cultura de la participación. Y eso es un problema. Estamos acostumbrados hasta ahora, yo espero que a partir de ahora, sobre todo de esta legislatura, que para mí quizá sea el inicio de algo, no el fin de algo, sino el inicio de algo, que haya servido todo lo que está pasando para que la gente tome conciencia de que su participación activa en la vida pública es básica, fundamental. Si no, las cosas no se cambian. Es imposible. Bueno, pues como no tenían la cultura de la participación, porque les habían dicho que esto de la política era cosa de unos pocos, de unas élites, de los que están preparados, de esos que van en primera clase al Parlamento Europeo, allí a Bruselas, y que los demás, los ciudadanitos normales y corrientes de a pie, pobrecitos de nosotros, no tenemos preparación para estar en esos sitios y esas instituciones tan importantísimas que nos dicen, ¿no? Bueno, como la gente al final se creía todas esas cosas, por eso digo que espero que ya no se las crean a partir de ahora, pues resulta que tuvieron que hacerlo de una manera sencilla. Y se inventaron hacerlo, estaban en la provincia de Sevilla, pues por sevillanas, que era, como mejor entendía la gente, la manera de participar. Y se inventaban las sevillanas, se las inventaban, y animaban a la gente con dinamizadores sociales que crearon en todos los barrios para que fueran convenciendo a las personas de que era bueno participar y de que lo que se les estaba proponiendo era una novedad, era algo novedoso, pero era algo que les hacía ser a ellos más libres, más corresponsables con el pueblo en el que vivían, y que por lo tanto lo que saliera de eso, de ser más libres y por lo tanto más corresponsables con las cosas, no podía ser malo, tenía que ser bueno para el pueblo, ¿no? Yo, desde luego, a quien queráis os dejo el libro para que lo vayáis leyendo, pero me parece que fue, como dice uno de los que escribió el libro, porque es un análisis después de cómo funcionó todo, es una de las pequeñas utopías, decía, a las que podemos aspirar. Esa palabra, la utopía, también prácticamente sacada, expulsada del diccionario, expulsada de la conciencia colectiva, expulsada del pensamiento de la gente, porque cuando tú le hablas de cosas alternativas siempre te dicen, eso es una utopía, eso no se puede hacer. Siempre te lo dicen desde el poder, claro, eso no se puede hacer. Sin embargo, las utopías son absolutamente necesarias, porque yo tenía un compañero que decían, es la gasolina que mueve a las ideas, porque es que si no sueñas, si no piensas que algo que no existe ahora, pero que puede ser posible, que sea posible, si no piensas eso, las ideas mueren, no existen, y la lucha verdadera es la lucha de las ideas. Por eso la participación ciudadana es tan importante, es fundamental. Por eso también va en el primer punto del programa de Plasencia en Común, porque debería ir en el primer punto de todos los programas. Pero yo os digo una cosa ahora, si habéis leído los demás programas, no sé si va en el primer punto o no, pero ¿qué propuestas de participación ciudadana reales existen en los demás programas? Probablemente, desde luego, no el presupuesto participativo con la filosofía en que lo estamos explicando y de la manera que lo estamos explicando. Es lo que es el presupuesto participativo. No ir a preguntar 4 veces a los barrios y luego, como decía Manolo Cañada, vótame, vótame, que después si te he visto no me acuerdo, ¿sabe? Bueno, pues yo creo que es una de estas pequeñas utopías a las que se pueden aspirar, y como creo que no es posible cambiar las cosas sin la participación de todos y de todas, creo que no es posible, cada vez estoy más convencido, y no es posible si no se crea esa cultura de la participación, que tiene que ver también con la cultura del pensamiento crítico, del que hablaron también aquí el sábado los compañeros que estuvieron. Sin eso es muy difícil que las cosas cambien. Yo no he creído casi nunca, pero ahora ya estoy completamente seguro y no creo en que sea fulanito o menganito, el líder de turno, el que vaya a cambiar las cosas desde arriba. No lo creo, porque esa es la estrategia que además tienen quienes son los enemigos de los ciudadanos, que son los que tienen el poder fundamentalmente económico. Esos no quieren que cambien las cosas.
son las grandes élites, y no quieren que las cosas cambien porque a ellos les va muy bien. Entrar en el mismo lenguaje, en el lenguaje de que el líder va a cambiar esto, sea de izquierda, aunque sea de izquierda, o diga que sea de izquierdas, o que es muy de izquierdas, no creo en eso. Yo cada vez creo menos en eso. Yo creo que es la gente la que tiene que empoderarse, tiene que empezar a creer en la cultura de la participación y desde ahí transformar la realidad que tiene. Yo voy a acabar ya porque tampoco quiero aburrir mucho, pero mirad, no quiero acabar sin leeros algo que viene en este libro y que escribió José Saramago. José Saramago fue a las cabezas de San Juan porque se estaba poniendo en marcha una propuesta alternativa. Estamos hablando de hace casi 20 años, cuando se puso esto en marcha. Los presupuestos participativos empiezan a organizarse en la ciudad brasileña de Porto Alegre, hace más de 20 años. Por eso yo decía que en esto está casi todo inventado. Está casi todo inventado. Por lo tanto, lo que hace falta es tener la voluntad política de querer hacer las cosas. Y Saramago se dirigió a los vecinos de las cabezas de San Juan de esta manera. Y quiero acabar con esto, para que también, nos demos el apoyo mutuo suficiente y la fuerza suficiente para no decaer, pase lo que pase el día 24. Pase lo que pase el día 24, porque yo creo que la experiencia ya es positiva. Pase lo que pase el día 24, la experiencia es positiva. Si decimos que queremos cambiar desde abajo, no tenemos que estar tan pendientes de las urnas ese día. Tenemos que estar pendientes, pero que no sea lo más importante. Lo más importante es tener la idea de transformación en la cabeza y de tenerla con los demás, porque si no, como hemos dicho, es muy difícil que se pueda dar. Decía Saramago así: esta guerra, dicen, ha terminado. No sabemos si ha terminado, si no ha terminado. Veremos qué es lo que pasa a partir de ahora. Pero yo estoy seguro que muchos de nosotros nos estamos preguntando: ¿y ahora qué hacemos? Habíamos bajado a la calle, nos habíamos manifestado, hicimos casi como una especie de comunión, de civismo, de encuentro de miles y miles de personas de todas las ciudades. ¿Y ahora qué hacemos si la guerra se acaba? Habrá más guerras. Pero no vamos a esperar otra guerra para volver a bajar a la calle. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo diría que hay dos guerras más, pero esas son las buenas. A una de ellas yo la llamaría batalla por la democracia. A lo mejor a alguien se le ocurriría preguntar: ¿no la tenemos? ¿La democracia no la tenemos? Y yo diría: no la tenemos. Lo que tenemos es algo que hace muchos años se llamaba plutocracia, es decir, el poder de los ricos. Esto es lo que está pasando. Todos sabemos que cuando se nos habla de elecciones se nos promete, se nos dice que a partir de ahora el futuro será mejor. Y nosotros vamos, casi como corderillos inocentes, a poner un papel en la urna y ahí se acabó. Y el poder efectivo, el poder real, no está ni siquiera en el gobierno, en ningún gobierno, no está ni siquiera en el Parlamento. El poder real lo tiene el dinero, las multinacionales, y ahí no podemos llegar. Y el voto sirve para quitar un gobierno y poner otro, pero no cambia nada en lo fundamental. Hay una batalla por la democracia, por la auténtica democracia. Reformarla, regenerarla y quizá incluso reinventarla. Y la segunda batalla es la batalla por los derechos humanos. Y curiosamente, casi dan ganas de decir las cosas de la forma más sencilla, que es esta: sin democracia no hay derechos humanos, pero sin derechos humanos no hay democracia. Entonces, termino diciendo la pregunta: ¿qué hacemos a partir de ahora? Pues las batallas están esperando allí, la misma entrega, el mismo entusiasmo, una batalla por la democracia
y una batalla por los derechos humanos. Creo que merece la pena el texto.